Las fases psicosexuales del desarrollo de Freud. La sexualidad según Freud. En el abordaje de la sexualidad infantil, en los 3 ensayos para una teoría sexual, Freud distingue por un lado la sexualidad infantil y por otro lado la sexualidad puberal y adulta. Esta última se estructura bajo la primacía de la genitalidad. Entre las dos existe una especie de tierra de nadie denominada periodo de lactancia. Si extiende desde la finalización pregenital, coinciden con la salida del complejo de Edipo, 5 años aproximadamente, hasta el comienzo de la pubertad, donde se pone en juego lo devenido de la etapa final. Teoría psicosexual de Freud. La primera característica que observamos en la teoría psicosexual de Freud es que se apoya en las funciones vitales. La naturaleza es autoerótica, sus fines y las fuentes que constituyen las zonas erógenas son múltiples. El objeto de satisfacción es contingente y variable. Otra de las novedades en las etapas de Freud es la conceptualización del sujeto infantil como perverso, polimorfo en la medida de que sus fines y objetos se desvían de los genitales. Otra de las novedades en las etapas de Freud es la conceptualización del sujeto infantil como perverso polimorfo en la medida de que sus fines y objetos se desvían de los genitales, además de disponer los múltiples pulsiones parciales. Cada una de ellas persigue su satisfacción independientemente de las otras. Las fases pulsionales del desarrollo psicosexual. Los estadios son etapas oral, anal y etapa fálica, que están articulados a una zona erógena determinada, boca, ano y genitales respectivamente. La actividad erótica del sujeto infantil se centra en estas zonas. En la teoría psicosexual de Freud, en los 3 ensayos, en su primera edición, en 1905, Freud describió la sexualidad oral observable también en el sujeto adulto bajo la forma de actos perversos o preliminares a la unión genital. Un ejemplo de ello en el niño es la succión del dedo pulgar como actividad masturbadora. Como indicó Freud, apoyándose en la función de nutrición, su destino posterior al poco tiempo es desprenderse del apoyo, independizarse en suma y alcanzar un placer autoerótico. El deseo y su alcance de satisfacción quedan ligados como marca en esta primera experiencia. Cuando el niño toma leche, la pulsión que se apoya inicialmente en la alimentación se independiza, donde el placer se constituye a través de sentir la leche caliente, acogedora, que la atraviesa a la garganta. Este tipo de satisfacción será el que busca también cuando el niño lleva apelando el hambre. La fase oral. Concurre durante el primer año de vida, donde la fuente erógena es la zona oral junto con la actividad bucal y los labios. Apoyada en la función nutriente, el objeto es el pecho materno y la leche, y el fin es incorporación del objeto peche. Posteriormente, Emmy Klein nos hablará de pecho bueno y pecho malo y desembocará como paradigma de la relación de objeto. Esta fase se refiere al apego que hay entre la madre y el hijo, el amor y la experiencia de comer y ser comido. La fase anal concurre durante el segundo y tercer año, tiempo atravesado por la adquisición del control de esfínteres. La organización de la libido se encuentra bajo la primacía de la zona anal. La fase anal es postulada a partir de la observación de rasgos de erotismo anal y del placer en los niños, que se deriva del acto de la defecación o de la retención de la materia fecal. En esta fase, que se articula a nivel dinámico la dualidad actividad-pasividad. La primera es denominada pulsión de dominio, que consiste en el despliegue del deseo con fuerza, teniendo la dirección de apoderarse del objeto. Posteriormente puede ser observada la destrucción por el empleo de dicha fuerza sobre el objeto. Es coetánea
con el sadismo siendo sostenida por la fuente de la musculatura. En esta etapa se producen rasgos de carácter que están vinculados en el orden la avaricia y la testarudez. La fase fálica. Como proceso de construcción de la organización genital infantil, Freud tarda unos años en formular la fase fálica. En 1923 acude a su experiencia el descubrimiento de la investigación sexual infantil, la diferencia sexual, cuestión que le permite articular la culminación de la sexualidad pregenital alrededor de los 3 a 5 años. Esta culminación se aproxima a aquello que después ya hemos indicado en la adolescencia, la precipitación de la sexualidad, desde donde se dejó el producto de la fase fálica y que se encuentra cercano a lo que denominamos la sexualidad adulta. Es la fase donde tiene primacía el falo. Esto se refiere al concepto de castración, es donde se origina el interés de la niña hacia el pene y la envidia hacia este, y a la diferencia automática de los sexos, es donde el niño busca a la madre y la niña busca al padre en busca del órgano, donde tanto la niña y el niño toman el órgano fálico como objeto de deseo. El estado de latencia. Posteriormente de la fase fálica adviene lo denominado como periodo de latencia. En este tiempo se desarrolla el yo, constituido por el Edipo también, y los instrumentos para mejorar las pulsaciones que se precipitarán de la etapa adolescente. El niño estará listo para manejar y distribuir la energía, será capaz de distribuir la energía pulsional a las estructuras físicas y mentales, no siendo simplemente como una carga de la atención y su posterior carga. La denominación del periodo de latencia es interpretado por Freud como la ausencia de impulsos sexuales. No hay nuevas metas intuitivas, si bien es cierto por su corroboración posteriormente por otros autores. Se ha descubierto que en el periodo de latencia se precipita la observación de actividades voyeuristas, masturbatorias o incluso sadomasoquistas. A nivel dinámico, en cambio, se aparecen ciertos cambios importantes, tanto como el yo como en la instancia superyoica. He señalado durante el periodo de latencia, las demandas intuitivas no han cambiado mucho, pero el yo sí. En esta etapa ocurre la dependencia respecto al reconocimiento por parte de sus padres. En este periodo pasa a ser un sentimiento propio de autoevaluación debido del manejo y control que se tiene de ser aprobado de los otros exteriores. El yo adquiere fuerza para alcanzar actividades del yo como la percepción, la memoria, el pensamiento y el aprendizaje. Esto es fundamental para que el niño aborde al siguiente momento evolutivo, que es la adolescencia. La adolescencia. Conviene que la inteligencia se encuentre en el punto de poder diferenciarse entre el proceso primario y secundario del pensamiento. Sus manifestaciones serán el empleo del juicio, la generalización y la lógica. Por otra parte, conviene llegar a la estabilidad con respecto de la comprensión social, altruismo y la empatía. Desde el orden físico, la estructura permitirá la independencia y el control ambiental. Aquellas situaciones de la vida cotidiana que se precipitan convendrán que sean manejadas a través de la resistencia a la agresión y a la desintegración. El yo adquirirá la capacidad cada vez mayor de necesitar menos la ayuda exterior. En esta etapa de la adolescencia es un momento preadolescente desde el estado mental al estado físico. Las relaciones del objeto son algo fundamental que consisten en la anticipación del placer, determina el desarrollo del yo y la ruptura con la niñez. Esta polaridad domina al sujeto tanto en la adolescencia temprana como en la adolescencia como tal. En el mismo sujeto acontece la sumisión y rebelión, la sensibilidad delicada y torpeza emocional, un pésimo potente, una determinante felicidad y a la vez cambios de la infidelidad. También se van a dar entre ideas atractivas y argumentos absurdos, entre el idealismo y materialismo,
dedicación e indiferencia, aceptación e impulsividad, rechazante, hambre voraz, condescendencia excesiva y gran asentismo, exposición física y abandono. Aquí son varios cambios, es cuando suceden los cambios psicológicos durante la adolescencia temprana y de la adolescencia como tal, se generan defensas para proteger su integridad y es cuando los niños pues sienten rechazos hacia sus padres.